Hola, buenas. Vamos con el último vídeo de la píndola de herencia y se trata de clases abstractas versus interfaces. Vamos a ver qué son las clases abstractas, qué son las interfaces y qué elijo, porque vais a ver que tienen muchas similitudes y a medida que pasan versiones de Java cada vez se parecen más. Empezamos con las clases abstractas, ¿vale? Las clases abstractas se diferencian de las clases que hemos visto hasta ahora porque tienen el modificador abstract al principio, public, class, abstract, nombre de la clase, y porque si ponemos una clase abstracta al menos tiene que tener un método abstracto. ¿Vale? ¿Qué es un método abstracto? Pues vosotros cuando creáis un método o una función, ¿qué tenéis? Tenéis la cabecera, es decir, el modificador de acceso, generalmente public, que devuelve el nombre de la función y los parámetros que recibe, y luego tenéis el código de la función. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, en una herencia, luego en las clases hijas podéis sobreescribir ese código o no, ¿vale? Pues un método abstracto solo tiene la cabecera y no tiene código, ¿vale? ¿Eso qué hace? Hace que tengáis la obligatoriedad cuando creáis una clase derivada, es decir, cuando creo una clase hija de mi clase abstracta, estoy obligado a sobreescribir ese código, ¿vale? Cumpliendo esa cabecera. ¿Vale? Esto es muy útil cuando sabéis que todas las clases hijas tienen que tener ese método y que por narices es diferente, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Por lo demás, son clases normales, pueden ser sus atributos, podéis tener métodos que no son abstractos, ¿vale? Y la otra diferencia principal es que no podéis crear objetos de la clase abstracta. Es decir, por ejemplo, si yo tenía vehículo, hasta ahora yo podría hacer un new vehículo. No lo hemos hecho, pero podríamos haberlo hecho. Si vehículo es abstracta, como veremos luego en el ejemplo de código, no voy a poder hacer un new vehículo. Vale, esto sería un ejemplito de clase abstracta con nuestro vehículo, public abstract class vehicle. ¿Vale? Tenemos los mismos atributos que teníamos hace un par de vídeos. Podemos tener, he dejado el método frenar tal cual lo teníamos y he añadido un nuevo método que es public abstract void acelerar. ¿Vale? Fijaros que tengo el modificador abstract y que no tengo código, solo tengo la cabecera. Me indica que es un método que no devuelve nada y en principio no recibe nada. ¿Vale? Y lo que va a pasar ahora es que cuando yo haga el coche o la moto, ¿vale? que extiende de vehículo, estas clases van a tener que sobreescribir obligatoriamente este método acelerar de aquí. Aquí el ejemplo de mi clase hija coche que extiende de vehículo. Originalmente teníamos, ¿vale? El método frenar lo podíamos sobreescribir opcionalmente, ¿vale? Lo tenemos definido ya en vehículo, podemos sobreescribirlo o no. Y el que sí que estamos obligados a sobreescribir es al método acelerar, ¿vale? Porque el método acelerar era un método abstracto, no tenía código, por lo tanto nuestra clase hija tiene que darle una implementación. Vale, vamos con las interfaces. Las interfaces han cambiado bastante en los últimos 4 o 5 años, ¿vale? Desde Java 8. Antes la diferencia entre interface y clase abstracta estaba mucho más clara que ahora, ¿vale? Cada vez se parecen más. Pero bueno, hay un par de cosas claves en las que nos fijaremos para decidir si una u otra, que las explicaremos al final de la presentación. Las interfaces, ¿qué se diferencian? Antes, todos los métodos que había en una interface eran abstractos, es decir, solo tenían las cabeceras, ¿vale? Pero desde Java 8 nos permiten también crear métodos default, métodos static, ¿vale? Ahora los comentamos que tienen código, ¿vale? Otra diferencia principal es que si ponéis algún atributo, aunque no se recomienda, ¿vale? Son constantes. ¿Vale? Si, es decir, no es como la clase que puedo tener mis atributos y puedo ponerle un protector, un private, ¿vale? Si aquí ponéis algo es una constante y va a ser public, y todos los métodos de la interface también son public por defecto, ¿vale? Tampoco podemos crear objetos a partir de una interfaz, ¿vale? Y la diferencia es que cuando hacemos herencia teníamos la palabra clave extends para heredar de otra clase, pues para las interfaces cuando una clase no extiende una interface, sino que implementa una interface, ¿vale? Y hay una palabra clave que es implements. Y además una clase puede heredar de otra clase y a la vez hacer una implementación. Por ejemplo, coche extends vehículo, implements una interface que sea híbrido o gasolina o eléctrico, ¿vale? Y hay otra diferencia principal y es que sabéis que vosotros solo podéis heredar de una clase, pero una clase puede implementar múltiples interfaces. Es decir, nuestra clase coche podría implementar eléctrico y podría implementar no sé qué, otra, ¿vale? Reparable, ¿vale? Porque se puede reparar. No como los ordenadores que viene con todo soldado y si se te fastidia la RAM, se te fastidia todo. ¿Vale? Es eso. Ahora veremos un poquito de código y en qué cambia. ¿Vale? Este sería un ejemplo de interfaz. Le he llamado consumible, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden consumir.
y hemos hecho un método, ¿vale?, de los abstractos que solo tiene la cabecera, public void, preparar consumible, le paso una cantidad y ahí lo dejo. Y luego he hecho un método default que tiene código, ¿vale? ¿Cuál va a ser la diferencia? Vale, un poquito parecido a las clases abstractas. Cuando ahora tengamos una clase, como aquí abajo, poción, que implementa mi interfaz consumible, esta clase va a estar obligada a sobreescribir los métodos abstractos, es decir, el preparar consumible, ¿vale? Mientras que el método default, pues lo podemos sobreescribir o no. Un poquito como pasaba con las clases abstractas, que el método abstracto lo teníamos que sobreescribir en la clase hija y el método que tenía código, pues lo podemos sobreescribir o no. Pues exactamente igual. Hago otra clase diferente, tenemos una poción, ahora tenemos una cerveza que también implementa consumible, ¿vale? Y he hecho una sobreescritura del método abstracto de la interfaz, el de preparar consumible, un poquito diferente, ¿vale? Pues he dicho pues que si es de cristal, pues cabe un poquito menos de cantidad y si no, pues es la cantidad que toca. ¿Sí? ¿Vale? El funcionamiento en el programa sería igual que lo que veis estando acostumbrados. He creado aquí una poción y una cerveza y puedo ejecutar el método consumir, que es exactamente igual a los dos porque no lo he sobrescrito. Y luego podríamos ejecutar el método preparar consumible, que lo hemos programado diferente en cada una de las clases, ¿vale? O sea que hasta ahora, fijaros que se parece mucho en las clases abstractas. Además, el ejemplo que he escogido también os entraría un poco en dudas y por qué lo haces con una interfaz y no con una clase abstracta, porque al final las dos cosas son bebidas, ¿vale? Pues esa va a ser una de las diferencias principales que nos hará decidir si usar una clase o una interfaz, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Vale. Similitudes entre clases abstractas e interfaces, ya las hemos comentado, ¿vale? Pueden tener métodos abstractos y no se pueden crear objetos a partir de ellas, ¿vale? Ni de la clase abstracta ni de la interfaz, ¿vale? ¿Cuándo vamos a usar una interfaz respecto a una clase abstracta? ¿Vale? Pues básicamente si necesitamos que varias clases compartan un método, pero estas clases entre ellas no tienen una relación de herencia, ¿vale? Por eso decía que el ejemplo anterior que he puesto de interfaz consumible y poción y cerveza, podríamos llegar a decir, ¿no?, que los dos son bebidas y en vez de hacer una interfaz podría haber creado una clase abstracta padre que sea bebida y hacer que cerveza extienda de bebida y poción extienda de bebida, ¿vale? Pero imaginaros algo como, pues yo qué sé, lo que decíamos antes del coche, reparable. Reparable puede ser un coche, un ordenador, un teléfono móvil, un baño, ¿vale? Mil cosas. Entonces, cuando la clave principal para decidir si una cosa u otra es, si yo tengo varios elementos en mi programa que tienen que tener unos códigos, ¿vale?, unos métodos comunes, pero no tienen una relación de herencia entre ellos, creo una interfaz. Si no, podéis crear una relación de herencia normal. Y en el caso de que no tenga sentido crear objetos de la clase padre, pues para eso hay unas clases abstractas, ¿vale? Para evitar que yo pueda crear objetos de persona, objetos de vehículo, objetos de lo que sea. ¿Vale? Y por último, antes de ver el ejemplo en código directamente, os he hecho una pequeña tabla con lo más resumido de la diferencia entre clases abstractas e interfaces, ¿vale? Vamos a repasarlo. Las clases abstractas heredan de una clase. Las interfaces, una clase puede implementar diferentes interfaces. Hay una cosa especial de las interfaces que lo tenéis, ¿vale?, en la última fila, y es que una interfaz puede heredar de otra interfaz, es decir, puedo tener una interfaz genérica a la cual yo luego necesito ampliarla, pero no para todos los elementos de mi programa. Entonces puedo hacer una interfaz que herede de otra, por ejemplo, reparable, lo que decíamos, puedo tener una más específica, no sé, reparable digital, da igual, ¿vale? Extiende de otra interfaz y le añado cosas. Pues resulta que las interfaces sí que podemos tener herencia múltiple, es decir, puede ser que una interfaz tenga un extens y tenga más de una interfaz de la cual hereda. Y es un poco raro, pero mira, Java tiene estas cosas a veces, ¿vale? Y lo que son clases abstractas, la clase abstracta, pues una clase puede heredar, digamos, de otra clase y además implementar interfaces, puede hacer las dos cosas, ¿vale? Una interfaz no implementa otra interfaz, simplemente puedes heredar de otra interfaz, ¿vale? En las clases recordad que podemos seguir teniendo modificadores static y final, mientras que las interfaces, si pusiéramos algo que insisto que no es recomendable, viene porque Java tiene unas ya internas, ¿vale? Pero no creo que encontréis un uso a poner una constante en la interfaz. Se suele preferir que lo hagáis en la clase que implementa la interfaz. Si pusierais algo, eso sería static final, ¿vale? Y luego las clases abstractas, vuestros métodos pueden tener modificadores de acceso, public, protected, private, y en la interfaz todos los métodos, ¿vale?, y las constantes, si las hubiera, son public. Pues ahora vamos a ver un poquito de código
¿vale? Para que veáis cómo funciona y veáis que realmente no podemos hacer un new de una clase abstracta y estas cosas.